Uno de los momentos críticos pero clave durante la Segunda Guerra Mundial fue Dunkerque, el último bastión aliado, no por estrategia, sino por desesperación. Los británicos lo catalogaron como el milagro y la historia lo apoyó. Camaradas Illuminatis, buenos días, tardes o noches en el momento que nos estés escuchando. Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio. Y ¿cómo va ese dicho, güey? El de todo llega en su momento, ¿cómo? No hay momento que no llegue, no hay minuto que... No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Exacto. Y les traemos el capítulo que tanto les habíamos prometido desde hace un chico, Dunkerque. Y para empezar este capítulo tengo que presentarles a la otra parte del 10º informe, a mi carnal, el único hombre que todavía puede utilizar una sección amarilla y marcar el teléfono de ruedita. El señor Tatalaca. ¿Cómo estás hoy, güey? Bien, güey, pero yo creo que es más complicada la sección blanca, que era donde venían los números de teléfono. Ah, bueno, sí. La sección amarilla era como que nada más para anuncios y comercios, o sea, no tenía gran magia. El pedo es la blanca, güey, donde había que buscar por apellido y ese pedo. Lo del teléfono, inclusive acá tenemos nuestro teléfono de disco. Entonces todavía puedes, güey. Ah, güey. Y estaría chido tener todavía uno de esos, ¿no? Tú todavía eres de los que usa el manos libres, pero el manos libres es el auricular, ¿no? Que de un teléfono así grandote, güey. Así tenemos uno. Y de hecho el cable está hecho para que podamos conectarlo a la línea de teléfono. Pero pues honestamente, yo creo que a estas alturas de mi vida, güey, me daría mucho miedo que sonara el teléfono teléfono de casa. Sí. Y más ese teléfono, ¿verdad? Que oyera el timbrar de un teléfono de disco en la noche, me cago. Sí, estaba gacho y todavía suena gacho esa madre. Sí. Está cabrón hablar ahorita de este tema por todos los acontecimientos que estamos teniendo. Estaban muy recientes. No sé cuánto voy a tardar en salir tal vez 2 semanas a partir de que lo estamos grabando. Pero pues sí está todavía difícil la situación, güey. ¿Qué de todo? De todo lo que está pasando en el mundo, güey. De todo, para donde voltees hay pedos, güey. De Irán, del señor que acaban de detener. El jalicazo. Sí. Pero bueno, para empezar el capítulo, güey, traigo algo más ameno. Ah, va, porque hay pocas de esas ahorita. La historia que traigo, la noticia que traigo hoy, güey, no es ciencia ficción, ni de esos mangas raros, cabrón. Pero podría ser inspiración para muchos de ellos. La historia de cómo nació Godzilla, güey. ¿Godzilla? Ok. Resulta que una noche entre el 12 y el 13 de marzo de 2024, en la ciudad de Fukuyama, en la prefectura de Hiroshima, aparte en donde sucede, güey. Sí. Un Michi decidió hacer eso que los gatos hacen mejor. ¿Dormir? Meterse donde nadie les habla, cabrón. Andar de chismosos, güey. Este intrépido gato decidió meterse a una fábrica de recubrimientos metálicos, que es lugar donde los químicos tóxicos van a parar. Y sintiéndose el prota de su propio anime apocalíptico, güey, el gato se aventó en un tanque de cromo hexavalente. No mames. Que para quien no ubique qué es esta madre, aparte de que es totalmente tóxica, güey, es lo que provoca, es el químico que provoca el cáncer en la película de Erin Brockovich. Ok. Que se supone que es lo que sueltan, que es lo que está provocando todo el cáncer en la ciudad donde vive. Es ese mismo químico, güey. Muy pocos van a entender tu referencia, güey. Esa película está bien ruca. Y y creo que yo no la vi, güey. Es con Julia Roberts, ¿no? Sí, con Julia Roberts, güey. A la mañana siguiente, güey, un trabajador encontró huellas amarillas marrón por todo el estacionamiento, las cuales conducían al contenedor. De inmediato se dio cuenta que las huellas eran tóxicas. Cuando revisaron las cámaras de seguridad, vieron que el visitante era un gato, que había caído en el contenedor de químicos tóxicos y mortales, para después salir del tanque como si fuera Terminator. Totón. Versión croqueta, güey. El video mostraba cómo el gato empapado se fue tranquilamente como si nada hubiera pasado, güey. Por lo que de inmediato la fábrica avisó que había un gato potencialmente tóxico suelto por la ciudad. Pidieron no tocarlo, esto incluía acariciarlo. No alimentarlo por nada del mundo, ni después de las 12. No le haga cariños. Y no le des después de las 12, no vaya a salir más gatos tóxicos. Ajá, cogiendo para Gremlin, güey.
¿Cómo lo reconocemos? Fácil, no toques al Michi fluorescente, güey. Así es la manera en que sabes que no debes tocar a ese Michi, güey. Con esto Fukuyama entró en alerta sanitaria por un gato, cabrón. Imaginen a los funcionarios públicos discutiendo el protocolo de emergencia, güey. ¿Plan antiincendios? No. ¿Plan terremoto? No. ¿Plan gato tóxico? ¿Qué pedo? ¿Cómo? Es que estos güeyes no estaban tan bien preparados como los cabrones de Shrek, ¿no? Que tenían un protocolo para una galleta de jengibre gigante. Pero por ejemplo eso me recuerda mucho a Shin Godzilla, que es como de las que a muchos les da hueva y muchos la aman. Pero es justamente todo este principio de que es que no existe un protocolo para un pinche monstruo radioactivo enorme. Exacto. Y que de repente es, ¿qué hacemos? No lo vayas a matar, nos vamos a echar encima a PETA. No, es que, espérate, ¿a quién le hablamos? ¿Al Departamento de Energía Nuclear o a la milicia? Y no tienen ni idea de qué hacer. Y media película es esa cuestión, ¿no? De que ¿Qué tengo el que gobierno hacer? no está preparado en lo que el monstruo hace su desmadre. Entonces sí nos da a entender que los caballeros del castillo estaban bien preparados con protocolos que no te podías imaginar, ¿no? Claro, ellos sí hubieran podido responder a un gato radioactivo y a una lagartija gigante. Sin pedos. Hasta el día de hoy nadie ha encontrado al gato. No se sabe si ya lee la mente, si ya vuela o si ya lanza rayos láser de los ojos. O un rayo del hocico de la nada. O todos estamos dormidos soñando una realidad que el gato nos ha impuesto con su poder. Lo más probable es que por desgracia ya se haya ido al cielo de los gatos. Yo digo que vivimos en la fantasía del gato. Porque su pelito pudo haberlo protegido por un rato. Todos sabemos que si hay algo que los gatos hacen todo el día, es lamerse, güey. Entonces, pues, ¿qué puede pasar, güey? Pues ripe el gato, cabrón. No, gatos bonitos. No te conocimos, pero te volviste una leyenda. Después del incidente, la fábrica se disculpó, güey. Dijo que hasta ese día no tenía medidas para evitar que un gato cayera en una tina de cromo mortal. Y Japón, que normalmente es símbolo de orden, seguridad y gatitos kawaii, esta vez nos dio el regalo más extraño del mes. Un gato convertido en amenaza química nacional. Así que ya saben, queridos camaradas, la próxima vez que vean a un gato vagando por su colonia, piénsenlo 2 veces antes de acariciarlo. Podría ser solo un gato callejero o podría ser el heredero del Michi radioactivo de Fukuyama. Y hay advertencia de qué color brillaba, güey. No lo volvieron a ver, o sea, lo único que encontraron fue las huellitas. Porque había de que brillara así azul como estas placas de Godzilla cuando avienta el aliento atómico. Cuando se crespara, güey. ¿no? Ajá, La sí, parte de atrás que se encrespa y así se pone azul, güey. Estaría chingón. Güey, creo que me equivoqué de noticia. Creo que esa no era la noticia bonita que les tenía que traer. Creo que era la otra. No, está chida. El Gatotzilla está chido. Entonces, pues ya saben, camaradas, siempre pongan en duda acariciar a un gato si es fluorescente. Échanos el intro, sin cola. El 10º informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que 9 informes tengan una hipótesis igual, el 10º tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes redactar el onceavo. El 10 de mayo de 1940, Alemania lanza su ofensiva contra Bélgica. Que antes de comenzar, güey, si quisieran entender bien este capítulo, digamos que la primera parte tendrían que escucharse el de los Chassieux. El de los actuales boinas verdes, los Exacto, jabalís. Los jabalís. De las Ardenas. Ajá, digamos que primero pasa lo de los jabalís y después pasaríamos a lo que pasa en Dunkerque. Sí, no, yo no pude ir a las Ardenas. Sería... Sí se veía en el mapa. Sí, y aparte son enormes las Ardenas. Sí, no, aparte pues es como algo muy de
de trekking y cosas así. Sí, es un bosque. Y fui en pleno invierno, entonces no. Entonces, esa es la manera que sería más fácil de entender qué pasó antes de llegar a Dunkerque. Entonces, el 10 de mayo de 1940, Alemania lanza su ofensiva contra Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo usando la famosa Blitzkrieg. Ahí está la pregunta para que se ganen una taza. La guerra del relámpago. ¿Cuál es la pregunta? Definan qué es el Blitzkrieg. Ok, sí, para no explicarla. Pero no hagas promesas que todavía no podemos cumplir, güey. Una taza sin pedos. Hasta yo regalo la mía. Si no logras sacar la tuya, la mía está intacta. En semanas logran lo que Francia pensaban que era imposible: romper las líneas aliadas con tanques veloces, aviones que parecían enjambres y sobre todo engañar completamente a los aliados haciéndoles creer que repetirían la misma jugada de la Primera Guerra Mundial. Entrar por Bélgica, pero esto solo sería una cortina de humo. ¿Qué es lo que pasa en el de los Chasseurs? Que ahí sí explicamos como muy amplio cómo fue que entró Alemania, cómo a los belgas y por qué entran por las Ardenas, ¿no? Ajá. Y cómo se ensartan por haber entrado por las Ardenas. Ah, exacto. El plan ideado por Manstein era más astuto: fingir un ataque frontal contra el fuerte Even-Emael, ubicado cerca de la frontera de Alemania y Países Bajos, el cual se decía inexpugnable. La neta, no, ahorita vino a mi mente la frase cuando detienen a los jabalís, ¿no? ¿Y dónde están los demás? Somos todos. Somos todos. Y pues el fuerte no resultó ser tan inexpugnable. Como siempre. Pero resulta que... ¿Cuál era el fuerte? El fuerte era Even-Emael. Ah, porque yo sé que también está la otra historia de Osoviec, creo que se llama. Ajá, sí. Que es el que también era inexpugnable y que lo bombardean de gases para matar a todos los rusos, ¿no? Ajá, para matar a todos los rusos. Y me acuerdo porque también se supone era inexpugnable, ¿no? Sí. Pero a veces sí tardaron como 5 veces en entrar. Y esa es como de las más famosas, cuando les avientan gas como 3 horas. ¿Ah? Y ya después los pinches soldados alemanes empiezan a caminar hacia allá y se empiezan a levantar estos cuates y dicen, no, los muertos se están levantando. Y pues no, güey. Y no, lo que estuvo bien cabrón, porque lo que hicieron fue miarse los chones y ponérselo de máscara de gas. Que era como que lo que hacía que se quitara un poco el gas mostaza que estaban lanzando. Claro, que al final de cuentas, pues, ese fue también el terror de los alemanes, ¿no? De que estos cuates estaban levantándose, vomitando sangre mientras seguían peleando. Que básicamente fue pues si nos van a matar, no se las voy a dejar barata. Pues es que son rusos, cabrón. No, es que están mal. ¿Y sabes por qué no fueron inexpugnable? Porque los alemanes lanzaron el ataque, no lo hicieron por tierra, lo lanzaron por aire, cabrón. Okay. Paracaidistas cayeron sobre el fuerte. Sobre el fuerte y pues lo desmadraron. Perdón, no eran paracaidistas, cabrón. Eran planeadores, güey. Llegaron en planeadores, cabrón. ¿Como en alas delta? Ajá, un pedo así como en alas delta. Y después ya cayeron los paracaidistas, güey, sobre el techo. Y pues en cuestión de horas desmadraron todo lo que tenían, güey. Ok. Pero el verdadero golpe entraría por las Ardenas, que era un terreno, como dices, era boscoso, montañoso y denso. Y que supuestamente también era impenetrable, cabrón. Ok. Que aquí es donde sucede todo lo de los Chasseurs. Perdón. Se enojó. Que aquí está el Gatotzilla interviniendo. Ya lo encontramos. Que según también era... que las Ardenas también según eran impenetrables, güey. Nadie podía pasar por ahí. A ese les costaba uno y la mitad del otro. Sí. Y los Chasseurs se las hicieron también para que les costara trabajo pasar. Pues es que estaba bien tosco. O sea, el terreno no daba para que pasara equipo pesado. Uh-huh. Avanzaba muy lento. Terminaban entrando los de a pie y no conocían el terreno. Y aún cuando traían a las dos fuerzas más grandes, que era la de Rommel y la de Holt, que eran así como los altos mandos. Rommel era el águila, ¿no? No, el zorro del desierto. Porque uno también le decían el águila, ¿no? Entonces era el otro cuate. No sé si ese... no había escuchado el del águila, pero el otro se apellida Holt. Es que ya ves que en la de Resistant Bite hay un momento donde dicen que es el águila contra el jabalí. Ah, porque el escudo de los alemanes es un águila. Pero también el zorro del desierto es Rommel. Sí. Yo creo que era por la bandera, más que por el apodo de Rommel. Que tenía el águila. Su escuadrón de Rommel era el escuadrón fantasma. Este plan fue ayudado gracias a un error de cálculo francés, quienes habían apostado todo a que los alemanes atacarían de frente su enorme y bien fortificada línea Maginot, que habíamos dicho que era como su muro de los titanes, ¿no? Antititanes, ¿no? Ajá.
lo cual dividía sus fronteras construidas para evitar una invasión germana. O sea, esta manera fue la que esos güeyes dijeron, ¿sabes qué? Ya nos invadieron una vez en la Primera Guerra Mundial, ya no va a volver a suceder en la Segunda. Levántate un pinche muro. ¿Dónde ha pasado eso? No me suena muy cercano. Esas cosas no, y no cachan que no funciona. Lo que tenían estos cabrones es que estaba equipada con búnkers, cañones, ¿Cañoneles? que eran más grandes. Son italianos. Italiani. Cañoneles, Margarete. Ya con la manita así. Estaba equipado con búnker, cañones, túneles subterráneos, trenes blindados y depósitos de munición. Perdón. Te habla Luffy. Sigue diciendo groserías y le voy a decir que no va a ser parte de su tripulación. Que ya no te traiga nada. Señor Luffy, aquí tengo un niño que no quiere comerse sus verduras. Entonces estos güeyes lo tenían bien pinche acorazada esa madre. Aparte de ser la barrera, pues tenían un chingo de defensa, ¿no? Chinga. Entonces esto los franceses pensaban que con su línea Maginot obligarían a los alemanes a pelear una guerra de trincheras otra vez, güey, como lo que estaban pensando, ¿no? Como en la Primera Guerra Mundial. Y no iban a poder utilizar su Blitzkrieg, que era lo que venían haciendo desde... Sí, su táctica. Sí, claro. Esta línea iba desde Suiza hasta Bélgica, güey. Imagínate el tamaño de esa madre. Desde Suiza hasta Bélgica. Ya ves que Francia está conectada con Alemania. Sí. Chicos de países, güey. Que si quieren entenderlo mejor, váyanse al de los Chasseurs, que ahí está hasta el mapa les puse. Pero aquí estaba el error de cálculo, güey. La línea tenía partes menos reforzadas que otras, cosa que los alemanes sabían. Por eso el plan fue entrar por las Ardenas, ya que al salir se encontrarían con el río Mosa. Entonces imagínate, güey, era una línea completamente cerrada, güey. Pero había países que Francia dijo, ay, no, es que no quiero que este güey se enoje conmigo porque le construyó el muro. Entonces esa parte la dejaba sin construir. Nada más ponía como soldados a que cuidaran o algo ahí para que cuidaran y la dejaban abierta, güey. Ponía unas llantas. Sí, güey, casi, o sea, ya no tenían barba, güey. Había sus botas de cemento. Ay, que se vaya a enojar don Pedro de Alemania. Y justo por eso no la pusieron completa, o sea, por eso no pusieron estaba desde Suiza hasta Bélgica, pero nada más la parte que estaba con Alemania era la que estaba reforzada con los búnkers, Llegaban los alemanes acá. A ver, ¿sabe lo que es un mueble mostrenco? Te lo voy a retirar. Lo voy a subir a este tanque y voy a llevarlo aquí. Puede pasar a las oficinas alemanas por él. Pero se le va a poner su multa, ¿eh? Y ya se ponía bien locos. No le gusta, pues le voy a hacer la guerra. Y huevos se pasaban. Ajá. Entonces, digamos que cuando entraban por las Ardenas, sabían que lo que se iban a encontrar no era un muro, sino era el río Mosa. Que el río Mosa es el que divide a Francia de Alemania. ¿Ok? No, a Francia de las Ardenas, perdón. Sí, a Francia. De Bélgica. Sí, porque las Ardenas están entre Bélgica y Francia. Y Luxemburgo. Entonces, norte de Francia. Perdón, güey, es que sí lo ubico porque justamente cuando fuimos a Bélgica el plan era ir a Francia. Ajá. Y ya después fue ¿y qué hay en Bélgica? ¿Cerveza? ¿Otra que voy a Francia? Pues sí, en Francia hay vino. Es más mamón. Llenísimo. Ajá. Entonces el 13 de mayo entraron las 7 divisiones panzers. Y para el 14, güey, un día, ya habían roto el frente francés en Sedan, que es un pequeño pueblito que estaba afuera de las Ardenas. O sea, digamos que Sedan era como su línea Maginot. No era una barda, pero era un pueblo. Y era donde estaba una parte del ejército francés, que digamos que eran los que estaban intentando para repeler a los alemanes. No, pues con 7 divisiones panzers, qué chingados. Sí, no. Los tumbaron de volada. Sí, los vieron y dijeron, güey, traten de sobrevivir. Sí. Entonces, con este golpe evitaban la línea Maginot, porque pues obviamente estaban rompiendo esa parte, y se abrían camino al interior de Francia. O sea, con eso entraron a Francia los güeyes, básicamente. O sea, no tuvieron que pelear por donde estaban esperando que entraran, que era por la parte que dividía Francia de Alemania. Esos güeyes entraron por una orilla para evitarse esa muralla Maginot y entrar directamente a Francia. Pero las cosas empeorarían para los aliados, ya que ese mismo día, güey, los Países Bajos se rendirían tras el bombardeo de Rotterdam. Ok. Se estaba yendo de la chingada los aliados, güey. Sí, Alemania estaba con Toby. Sí. Diría la chaviza, estaba en su prime. Así Hitler, así diciéndole.
Estoy en mi prime, güey. Y con su gorro para atrás, ¿no, güey? Me matas el bigotito, güey. No, güey. Estoy en mi prime, güey. Pasé la línea Marginot y los Países Bajos dijeron, ya, güey, por favor. Ya vete corazón. Adorufo. Adorufo Sam, ya vete corazón. No sé cómo le voy a hacer para animar todo eso, pero bueno. Para el 20 de mayo de 1940, o sea, 6 días después, cabrón. No, perdón, solo 10 días después del inicio de la ofensiva, las 10 divisiones, o sea, aparte de las 7 que entraron otras 3, güey. O sea, ya eran 10. No mames. Las 10 Estaba en divisiones. su prime, güey. Ah, espérame, todavía no termino, güey. Las 10 divisiones acorazadas y 107 de infantería alemanas, güey. No, está muy cabrón. Haz de cuenta que por el lado de las Ardenas entró las 10 divisiones acorazadas, Ajá. las de los Panzers. Ajá. Y las que habían aplastado a Holanda, bueno, Países Bajos, que era por el norte, por arriba, fueron las 107 de infanterías alemanas que habían aplastado Países Bajos. Ajá. Y estas ahora ocupaban 3/4 partes de Bélgica. O sea, yo nada más no era los Países Bajos, ya también Bélgica lo habían ocupado 3/4 partes. Que fue, digamos que hasta este momento cuando están todavía peleando algunos chasis. No, no, pero pues ya tenían un buen de terreno. Sí, ya eran los últimos chasis antes de... Los últimos que se rindieron fueron estos que estaban peleando de las 3/4 partes. Ellos fueron los de éramos todos. No, eso fue antes, güey. Fue un poquito antes. Sí, porque fue cuando tomaron las Ardenas. Sí. Cierto. Que con su ejército mal equipado, con fusiles viejos y con cañones arrastrados por caballería, cabrón. No habían podido poner mucha resistencia a los belgas, güey. O sea, sí, ya. No tenían, o sea, su ejército no tenía equipo, güey, para pelear, güey. Sí. Y tuvieron que irse replegando poco a poco hacia a la frontera francesa. O sea, lo que hicieron los fueron empujando. Desde las Ardenas se empujaron por Francia y desde arriba por Países Bajos los fueron empujando hacia Bélgica para que Bélgica, los últimos belgas que quedaban, se fueran pegando hacia Francia, güey. O sea, los estaban cerrando. A la costa noreste de Francia. No. Britania, ¿no? Ahorita nada más estaban en la frontera con Francia, güey. Sí, no, pero iban a tener que ir para allá. O sea, no por la ubicación de por donde salían, tenían que ir para allá. Exacto, era lo que los estaban obligando a hacer. Aquí es la duda, o sea, bueno, no es la duda, sino que se va a responder por qué no se fueron directo contra Francia en ese momento. O sea, cuando entraron por Sedan los alemanes, ¿por qué no fueron directo contra Francia? Ajá. Y ahorita viene la respuesta de por qué no se fueron contra los franceses primero. Porque ya estaban adentro de Francia, ya no necesitaban pelear contra la línea Marginot, ya era directo a atacar a Francia. Sí. En el otro frente, las divisiones Panzer fueron los primeros en llegar a la costa norte de Francia, güey, el 20 de mayo. O sea, cuando entraron, el 20 de mayo, ya también los franceses estaban llegando a la costa norte de Francia, güey. Okay. Las 7 Panzer que entraron por las Ardenas. Ajá. Si me estoy así como yendo mucho, me dices, güey, para más o menos ubicarlos. Entonces, ahorita tenemos 2 frentes, por Países Bajos y por los que entraron por las Ardenas. Ok. Cerca de Abbeville, alcanzando el Canal de la Mancha. Gracias a este rápido movimiento es que logran dividir al ejército aliado en 2, güey. Al sur, una parte del ejército francés se quedó defendiendo París, güey, y el centro de Francia, güey, que eran los que estaban esperando el ataque directo de los alemanes que habían entrado por las Ardenas, güey. Ajá. Mientras tanto, al norte, la fuerza principal de los aliados, porque acuérdense que los belgas no dejaban entrar a los franceses porque eran neutrales. Entonces decían, si estos güeyes los dejamos entrar, Alemania va a pensar que estamos de su lado y nos va a atacar. Ajá. Pero no pensaban que Alemania le iba a valer madres que eran neutrales, ¿no? Ajá. Y de todos modos los atacó. Pues lo que eso hemos platicado, ¿no? Voy a apoyar tu neutralidad invadiendo tu país. Sí, exacto, güey. Entonces, todos esos güeyes que estaban de ese lado también los dejaron aislados. O sea, separaron a un cacho de los franceses que defendían el país y a los británicos y los franceses que habían mandado más los belgas que quedaban, güey. Al norte, la fuerza principal de los aliados era de unos 330,000 soldados, entre franceses, británicos y belgas, güey. Ok. Los cuales quedaron atrapados porque ya no tenían para dónde correr, güey. Sí. Ya no había, estaba el mar, nada Estaban más. esquinados. Exacto. Lo que nunca imaginaron es que los Panzers aparecieron a sus espaldas después de atacar el Sedan, güey. Por eso es que no se fueron sobre Francia, güey. Porque sabían que pues Francia era pocos los soldados que estaban defendiendo, la podían tomar sin problema. Uh-huh. Pero ellos necesitaban acabar con los 330,000 hombres que estaban al norte. Ajá. Y ya sabía que por un lado tenían a los que habían entrado por Países Bajos
Y pues ellos nada más era cuestión de los arrinconar, güey. Que fue lo que hicieron. Sí, ya era un exceso de confianza, ¿no? De, mira, ya no los fregamos, ahora solo escogemos cuál es la prioridad para nuestro proceso. Los franceses, a final de cuentas, ya estamos adentro, ya cuál es la bronca, pero a nivel de propaganda, pues qué mejor que fregarnos a todo este ejército que fue el que se resistió más. ¿De qué me sirve tomar Francia si puedo acabar con el ejército completo? Sí, puedo menguar totalmente su dignidad, ¿no? ¿Saben qué? Ya no tiene nada. Y aparte, ¿no? Esta cuestión del Prime de Adolfo-san. Imagínate, ¿no? O sea, todo lo que hacen en tanta friga y que culmine matando a todos esos soldados. No, la moral de todos los demás al suelo. Aparte que fue un perfecto movimiento de pinza, güey. ¿Sí? Por un lado lo cerraron y por el otro también. ¿Y para dónde me voy? Sí, es muy medieval el pedo. ¿Dónde quedas, güey? Sí, muy acá del medievo moderno. Muy tosco. Entonces la única salida que tenían, pues, ¿qué era? El mar, güey. Sí. La última esperanza estaba en un pequeño pueblo portuario francés muy cerca de la frontera belga. Aquí anécdota rápida. En Bélgica todo el mundo te dice que vayas a Brujas. Ok, sí. Y sí, Brujas. No es capital, sí. Bélgica. No, la capital de Bélgica es Bruselas. Sí, tienes razón. Y ya de ahí, pero como lo más famoso para ir a visitar es Brujas. Yo les recomiendo vayan mejor a Gante. Pero nuestro host, se podría decir, del Bed and Breakfast, nos dijo, está sobrevalorado. No, y acá ese güey sacó el espíritu mexa. Ajá. Y ahí les va, ojalá y algún día. Y esto no sirva como para que nos hagamos mala fama. Tú puedes poner en tu boleto, no vas a Brujas, vas a una playa que se llama Blackenbergen. Cabrón. Y esa playa está sobre la línea donde está Dunkerque. Ah, ok. O sea, está otra y después está Dunkerque, creo. Más o menos. Entonces, pues tú puedes irte, te bajas en Brujas, haces el recorrido de cajón, ves todo lo que tienes que ver, te vuelves a subir con el mismo boleto, te vas a Blackenbergen y ya ahí estás un rato en la playita y te regresas hasta tu destino. Ya saben cómo evadir. Entonces la última esperanza estaba en un pequeño pueblo portuario francés, muy cerca de la frontera belga, llamado Dunkerque. Pero llegar ahí no sería fácil, tendrían que abrirse paso por un pasillo de 25 kilómetros de ancho por 80 de largo. Y aparte atrás traes unos güeyes que te vienen disparando y te vienen chingando porque te vienen siguiendo, cabrón. Tú sabes que ya fuiste, güey. Porque aparte es eso, o sea, por eso los tenían que matar, porque ya habían destruido todo, o sea, era una carta estratégica para destrozar la moral. Lo único que quedaba en pie era los británicos, y los británicos tenían la mayor parte de su ejército en Europa. Sí, bueno, en Inglaterra. El continente, digamos. Ajá. Entonces acá el hecho era, pues ya, ¿no? Ponle la cerecita al pastel. Y aparte, o sea, venían caminando y atrás de ellos venían con fuego constante los enemigos. Ajá. Los Stukas zumbando sobre ellos. Los Stukas son los aviones, los aviones alemanes. Ajá. Su mejor defensa, su fusil, la ametralladora que traía cada soldado. Y nada más, ¿sí? O sea, y yo creo que ya ni con, o sea, échalo para ver si lo retrasas tantito, ¿no? Esto no es para sobrevivir. Mira, las probabilidades que ponen los expertos eran tan malas que esperaban que más de 300,000 soldados no lo lograran y su fuerza era de 330,000. O sea, iban a morir. El 90% se iba a ir. Antes de que terminara la semana, parte del ejército británico ya había sido capturado, cabrón. Ajá. Y obviamente, pues, tú sabes a dónde iban a parar. Sí, no creo que les fueran a dar una buena recepción. Iban a ir a jugar fútbol ahí con Pelé y con Sylvester Stallone. Milagrosamente lograron llegar hasta la playa y formaron un perímetro defensivo para ganar tiempo y esperar un posible rescate. Quedaron completamente aislados y acorralados, rodeados en tierra por el ejército alemán y desde el aire por la Luftwaffe, que volaba como sopilote sobre los aliados, que ya tenemos ahí una pequeña historia de la Luftwaffe, ¿no? Que fue en la del Partido de la Muerte. Ah, que son los yo he insistido pelean. Que lo grabemos otra vez. Está muy chido. Y aparte lo grabamos como experimentando cómo grabar a distancia, porque eso lo grabamos en pandemia. Ajá. Y es de los que peor se oyen. Y la verdad fue muy divertido. Fue de los más chidos. Fue muy divertido. Para el 23 de mayo, las divisiones Panzer estaban a solo 20 kilómetros de Dunkerque, güey. Que no es nada, güey. 20 kilómetros ya no es nada. O sea, hablando ya en modo bélico, no es nada 20 kilómetros, güey. No, y hasta en modo normal, güey. Yo todavía me acuerdo cuando era más fit y todas las semanas corría 15 y ya al final, un fin de semana al mes corría 20, 21. No es nada. No. Bueno, ahorita sí ya es algo, ¿no? Corriendo. No, sí, no, ya no es lo mismo. Han pasado 10 años desde eso. Entonces estaban a 20 kilómetros de Dunkerque y ¿qué crees que pasó, güey? ¿Qué pasó?
los alemanes se detuvieron en el Canal de la Mancha. ¿Por qué? Debido a la orden del general Van Rust. Puta madre, pinche alemán. Mi alemán está un poco oxidado, disculpen. Rundstedt, que intentaba afianzar su posición, güey. Esto no le gustó mucho a varios comandantes, entre ellos a Rommel. Porque acuérdense que Rommel fue de los primeros que salió desde... O sea, Rommel fue de los pocos que salieron y dejaron a los Chasseurs y alcanzaron a llegar al mismo tiempo que las primeras que venían de... Es que Rommel tenía también la fama de su capacidad de movilidad. Ahí lo platicamos, ajá. Sí, por eso era el Escuadrón Fantasma, porque esos cabrones estaban un día en un lado y otro día en el otro día. ¿Cómo carajo se movieron así? Pues es que era la marca de Rommel. Sí, y que lo platicamos, no, ellos no se detenían para ni madres. No. Había momentos en que nada más iba un solo tanque y los demás iban más adelante, o sea, no se esperaban, Ajá. sino avanzaban a diferentes velocidades, pero todos, digamos, juntos de alguna Claro, manera. pues que al final, por muy separados que estés, si vas más o menos dentro de la misma dinámica, son minutos los que vas a tener de diferencia en llegar al punto. Y que aparte no seguían órdenes. Cuando les daban una orden en general, decían, no, pues yo tengo el paro acá del Führer, cabrón. Entonces, ¿cómo me vas a detener, güey? Se seguían. De Adolfo Chan. De Fuchan. Que a Rommel no le gustó porque pensaba que detener los tanques era una pérdida de tiempo. Que los tanques actuaban independientemente de la infantería. O sea, los tanques no les importaba si la infantería llegaba o no llegaba. Ellos iban a atacar. Por eso es que Rommel siempre llegaba antes. Le valía madre la infantería, güey. Que si lo piensas, pues un tanque es... No sé cuántos soldados pueda equivaler. Entonces, pues sí es muy lógico que actúe diferente que la infantería, güey. Ajá. Al día siguiente, el 24 de mayo, Hitler... ¿Cómo dices tú? Adolfo Chan. Adolfo Chan visita el cuartel de von Rundstedt, que fue este güey que traía, que era el, como digamos que del lado de las Ardenas era el general que traía todas las divisiones, era el que traía el movimiento. ¿Sí? Ajá. Y evalúa la situación y reafirma el famoso Halt Order, que es alto total, a las divisiones Panzer alrededor de Dunkerque, que es cuando dejan sitiado Dunkerque y dejan a todos los soldados en la playa. Y que no podían salir de la ciudad porque había soldados alemanes a todo alrededor, güey. Pregunta de la segunda taza. ¿Define usted un sitio? Es que es bien interesante porque son conceptos como que yo ya los tengo así. Ah, claro, es un sitio. Sí, están sitiando ese lugar. Ajá. Aunque pues iba a funcionar un poquito diferente. Ahorita vas a ver por qué. Entonces con esto reafirmaba la orden de Gerd von Rundstedt. Aquí se los voy a dejar escrito porque obviamente lo estoy pronunciando de la chingada, güey. Para evitar que las llanuras pantanosas del Flandes, que Flandes también hablamos en el de los Chasseurs, güey. Que Flandes fue donde los fueron aventando, güey. Yo ya conozco. Tú hablaste de Flandes, de hecho, creo que el castillo de Flandes. Nosotros visitamos el castillo de los duques de Flandes. Ajá, sí. Y decía que si se metían a la zona pantanosa de los Flandes, se atascarían los tanques, lo cual comprometería su plan del ataque al corazón de Francia. O sea, se iban a quedar sin tanques y ya no iban a poder atacar Francia sin ningún problema. Rematando con la Gran Bretaña debería ser la dueña de los mares y yo de Europa. ¡Boom! Acá dejó caer su micrófono el Adolfito. El Adolfo. El Adolfo. Cuando Hermann Göring, el vanidoso jefe de la Luftwaffe, que era la aviación alemana, se enteró de que los tanques habían llegado casi hasta Dunkerque, furioso y más por berrinche dijo: tengo que hablar con el Führer inmediatamente, es un trabajo para la Luftwaffe. De inmediatamente pidió una comunicación telefónica con Hitler. ¿Por qué? Porque los únicos que podían derrotar a los aliados, ¿quiénes eran? La Luftwaffe. Que también con los Chasseurs tuvieron ese problema, ¿no? Porque pudieron haber acabado con los Chasseurs desde antes, pero este cabrón del Göring quería tener toda la pinche la gloria y pues por eso no los terminaron tan rápido a los... Propaganda. Ajá, propaganda, sí, o sea, al final de cuentas, no solo quiero ponerle la cereza en el pastel, quiero ponerle la ceriza y construir con varias cerezas mi escudo acá mamalón para que vean. Te digo, ya también ya fue la soberbia, güey. Era soberbia total, entre los generales ya era soberbia, güey. Ya nos lo fregamos. ¿Quién le va a soplar a las velas? ¿Quién va a cantar las mañanitas? A ver, tú vete por los platos, güey. A ver, no, es que no. Regresa esos vasos, tienen que ser de unicel porque es para café. Como de plástico se van a quemar, no seas pendejo. No mames, como cuando te mandé por cilantro y me trajiste perejil. No. ¿Y qué crees que pasó, güey? Pues esperaron, ¿no? No. Convenció al Führer. O sea, esperaron a que, o sea, convenció al Führer y tuvieron que esperar a que se moviera ese güey para allá. La infantería y los tanques se quedaron esperando afuera. Sí, convenció a este güey hasta que fuera para allá.
Lo convenció de que su fuerza aérea bastaba para aplastar a los aliados atrapados en la playa y de esa manera evitar que las divisiones Panzer se arriesgaran. Esa fue la... ¿Cómo se dice? Estoy poniendo comillas. Como que... Ay, el motivo. No quiero que los Panzer se vayan a quedar atorados y luego no podamos atacar Francia. Por eso ahorita vamos a ir a atacar con los aviones. Ajá. Según por eso fue, pero obviamente no fue por eso. Fue porque era vanidoso este cabrón y quería toda la gloria. Quiero que ese ataque esté a mi cargo. Ajá. Y ya encarregado, cubrirse con un poco de gloria a él, que era lo que les digo. Era lo principal. Hitler cedió y dio su visto bueno. Yo digo que digas a Adolfo San, no te vayan a bajar el video. No todos en el alto mando alemán estaban convencidos. El general von Bock protestó furioso. Es esencial que los tanques ataquen de inmediato. Si no tomamos Dunkerque, los ingleses podrán transportar su ejército a donde quieran. Ya se los dijeron. ¿Qué es lo que podía pasar? Y no escuchaban a este cabrón. Ahí aterrizó él, estás viendo y no ves. Mira, qué bueno que no les dieron caso. Pero sí dices, güey, le tenías que haber hecho caso como parte del ejército, ¿no? El capitán Kesselring, de la segunda flota aérea, le marcó a Göring desde Bruselas para protestar diciéndole casi no mames, jefe. Le recordó que pelear una guerra aérea durante 3 semanas había reducido a la mitad del potencial de varias unidades, güey. Y que además la mayoría de sus bombarderos estaban a 500 kilómetros de Dunkerque, güey. Pero Göring, fiel a su ego y terquedad, no cedió. Kesselring colgó diciendo tajante, Nicht Lofar. La cosa no irá bien. Que no creo que haya dicho la cosa no irá bien. Pinche jefe culero. Algo así, no me imagino que ha de haber dicho, ¿no? Este paso de 48 horas se volvió crucial, ya que permitió a los británicos, que ya daban todo por perdido, crear un desesperado plan de rescate, la Operación Dínamo. Su objetivo era claro, tratar de evacuar a la mayor parte del ejército por mar. El lunes 27 de mayo, el Führer permitió que todos los tanques actuaran en la zona de Flandes, pero bajo una condición bastante absurda: que rodearan Dunkerque sin atacarlo, güey. Pues, ¿para qué chingados, güey? Pues mejor me quedo donde estoy, güey. Ya que esa era prioridad de la Luftwaffe. Así de brillante era su estrategia, cabrón. O sea, no me quiten ni tantito de mi logro. Ajá, exacto. Aléjense lo suficiente porque ni una pizca les voy a dar de mi fantástico logro que voy Pero a aparte, o sea, eso es algo que todavía no se ha logrado entender. Yo lo estuve leyendo y estuve buscando y no encontré una respuesta como tal de por qué el Führer le permitió, güey, a Göring hacer eso. O sea, ¿se la vendió muy bonito? ¿O por qué razón le permitió, pues, darse ese baño de gloria? Mientras que pues tenía la manera de destrozarlos, güey. O sea, entrar con los tanques a Dunkerque era desmadrar al ejército. Y les dio 48 horas aparte. Claro, pero pues al final de cuentas, desde su punto de vista, él dijo, simple y sencillamente, son míos. Uh-huh. O sea, básicamente es un sitio, simple y sencillamente le estoy dando más tiempo de agonía. Y cuando ya todo esté como yo quiero que esté, como mi ego me dé que está puesto, ahí voy a hacer el desmadre y simple y sencillamente va a ser tal cualquiera. Pensó que simple y sencillamente no iba a pasar nada. Mientras tanto, la retaguardia de los aliados resistía como podían. Lograban retrasar un poco el avance de los tanques de Rommel. Para este momento, la única comunicación con Londres se mantenía a través de un único enlace telefónico, güey. Un teléfono era lo único que los unía con Inglaterra, güey. Esto debido a un error. En resumen, todo era un caos, cabrón. En la playa se amontonaban decenas de miles de soldados, güey. Algunos formados en columnas, otros en grupos dispersos, pero todos bajo el mismo sentimiento de desolación, debido a que sentían que los habían abandonado. La mayoría estaban agotados, llevaban días sin comer bien, sin dormir o estaban heridos. Otros simplemente esperaban su turno para caer y sin armas para defenderse. No tenían armas, o sea, muchos perdieron el arma en el escape, pues, o se quedaron sin balas, güey. Y sobre esa línea iba Adolfo San. Ajá, sí. ¿Sabes qué? Pues es que, ¿qué pueden hacer? Ahí tenlos un rato. Al final vamos a hacer lo que queramos con ellos. O sea, era su idea. Bueno, sí, yo pienso que no, pero bueno, ahorita más adelante, porque si no... Y aparte también lo que dices, o sea, se lo vendieron. Ori se lo vendió así. Sí, se lo terminó vendiendo, porque ese juego podía haber terminado antes. Fue la combinación. Ese juego podía haber terminado antes. Fue la combinación de ambos, o sea, te lo vendo bonito y el ego tú lo tienes hasta arriba. Uh-huh. Hay un señor que tiene peluquina ahorita, que tiene color naranja, güey, que yo creo que hubiera hecho lo mismo, ¿eh? O sea, una situación muy similar, haría lo mismo. Entonces comenzaron a avanzar a cualquier momento, que los aviones que sobrevolaban la playa empezaron a bombardear y a ametrallarlos. O sea, no solo era el querer salir y que te dispararan por querer salir, sino aparte todo el tiempo te estaban disparando desde el aire y te estaban bombardeando, güey.
Ujú. El puerto yacía envuelto en un humo negro, espeso, denso, que salía de los almacenes y las refinerías de petróleo incendiadas. Este humo servía como escondite para la pesadilla que venía desde el cielo. Los Stukas, cabrón, que bombardeaban sin descanso. Tan solo ese lunes lanzaron 30,000 bombas incendiarias, Vergas. 15,000 explosivas, los 8 kilómetros de muelles de largo y las 46 hectáreas de dársenas, que era uno de los puertos, de los muelles, perdón, quedaron reducidos a escombros, y bajo las ruinas de la ciudad se cree que quedaron más de 1,000 cadáveres entre soldados, hombres, mujeres y niños. De que los Stukas sí les dieron en la madre, güey. Ajá. Sí, del bombardeo. Dunkerque ya no era un puerto, era el infierno con salida al mar, cabrón. La operación Dínamo comenzó el 26 de mayo de 1940. Era una playa del infierno. Sí. Este era un plan bastante desesperado, más que planificado, ya que estaban contrarreloj y miles de vidas dependían de su éxito. Y el ejército, güey. O sea, sí, las vidas de los soldados, pero también es el pinche ejército que se les va a quedar ahí, güey. Ajá. De principio del plan sonaba bastante simple. Mandaban todo buque y barco militar que aún flotara al rescate. Pero había un problema que no habían tomado en cuenta. La costa de Dunkerque es poco profunda, a pesar de tener una playa amplia. Tanto así que era conocida como el cementerio de los barcos. Ajá. Por esta razón, los grandes buques no podían acercarse a la superficie. Encallaban. Ajá, a la suficiente a la orilla, sin correr el riesgo de encallar, güey, exactamente. Sumándole a esto que los únicos puntos donde aún se podía embarcar eran dos escolleras, una al este y otra al oeste. Una pasarela larga de madera fijada sobre hormigón, que se internaba en 1,300 metros en el mar, pero aún así pues, era muy poco para que un barco se pudiera acercar. O si se acercaba, pues es uno, güey, en lo que se llena uno. Ajá, güey. claro, porque tienen que llegar nadando. Y estamos hablando de 330,000 soldados o más, güey, creo que eran. No estaban diseñados para el atraque de barcos, habían sido construidos para la defensa del puerto, entonces ni siquiera eran para abordaje, güey. Ajá. Pero ante la cantidad de soldados esperando en la playa, cualquier cosa era buena. Incluso tuvieron que improvisar muelles, como el famoso East Mole, que, spoiler alert, se volvió crucial para el abordaje de los soldados, güey. Ok. La playa estaba atestada por enormes y compactos grupos de soldados, apenas separados entre sí por 2 o 3 metros, extendiéndose a lo largo de los 14 kilómetros entre La Payne y Dunkerque. Algunos formaban largas filas en grupos de 50 durante horas, incluso días. Todo esto bajo el sol, la lluvia y la lluvia de fuego cortesía de la Luftwaffe, güey. No man. Que se volvía cada vez más intensa. Todo esto acompañado de una sinfonía de motores, explosiones, las baterías antiaéreas aliadas, que trataban de provocar la evacuación, los gritos de los heridos, que se mezclaban con el zumbido de los Stukas en picada, güey. Porque aparte, ahorita vas a ver lo que hacían los hijos de la verga de los Stukas. La desesperación era tal que cuando los soldados veían barcos a lo lejos, las primeras filas se lanzaban al agua. Caminaban mar adentro hasta que el agua les llegaba al cuello, esperando ser los primeros en ser rescatados. Algunos se ahogaban, otros eran arrestados por la corriente. Lo que sí es que quedarse quieto también era una sentencia de muerte, güey, porque pues te estaban bombardeando y te estaban ametrallando, güey. Ajá. Y como si fuera poco, los soldados no dejaban de llegar por millares, algunos en bicicleta, otros arrastrando heridos en carretillas. Incluso hay relatos de un cabo de artillería que llegó guiando un tractor que arrastraba un cañón, güey. No, porque man. no les iba a dejar el pinche cañón. Ay, güey. Los barcos que lograban acercarse a los muelles eran atacados con todo y hundidos ante los ojos de los desesperados soldados que miraban desde la playa. Cómo se esfumaban sus esperanzas de ser rescatados. Los ataques aéreos causaban estampidas entre los sobrevivientes. Los pocos que podían mantener el temple ayudaban a cargar a los heridos o simplemente resistían de pie sin moverse. O sea, era un caos la pinche playa, güey. Los soldados no sabían ni qué hacer, ni cómo sobrevivir, güey. Sí. Era la playa del infierno. Ah, sí. El primer día de la evacuación, ya por la tarde, parecía que la noche se avecinaba desde el oeste. Pero el miedo entre los soldados apareció, güey, cuando vieron que aquella oscuridad no era más que una gran nube de Stukas, güey, que cubrían el cielo como una plaga. Una escuadra de aproximadamente 180 bombarderos se aproximaba en formación, listos para sembrar el caos, ya que por orden de von Richthofen, fíjate lo que hacían los culeros estos, güey. A estos aviones se les había mandado colocar silbatos
tanto en las alas como en las bombas, güey, para que al lanzarse en picada produjeran un chillido estridente. Su objetivo no solo era matar, sino sembrar terror entre los sobrevivientes. O sea, se escuchaba Sí. como lo que hacían las brujas de la noche. Ah, claro. Pero la Luftwaffe no contaba con que la RAF, la RAF, no es la RAE, se vayan a equivocar, la Real Fuerza Aérea, de Real Air Force, de alguna forma logró actuar a tiempo para proteger al ejército sitiado, aunque aún no sabían cómo frenar por completo las tácticas de la Luftwaffe. Aquí se cuenta que iban llegando los Stukas, iban a empezar a bombardear y alcanzaron a llegar los pinches aviones ingleses, de los güey, ingleses, y a defenderlos, güey. Fue lo poco que pudieron hacer, que creo que es parte de lo que se ve en la película, güey. Y es que, güey, ahorita, por ejemplo, yo creo que es que la película la he tratado de ver 2 veces y las 2 veces me la he dormido. ¿No te ha gustado? No, tal vez ha sido de que siempre la he visto ya muy cansado y muy noche y como que aparte está larga, entonces digo que no ha sido como... Y aparte, pues las películas de guerra pues, son lentas, entonces... Sí, también no estaba en el mejor momento para verla en ninguna de las 2 ocasiones y no lo logré. Ahorita te la estamos platicando, güey. Ahorita la veo. Aún con la ayuda de la escollera los barcos que estaban amarrados y abarrotados parecían no tener ninguna probabilidad de salvación por la cantidad de bombas que les tiraban. O sea, no nada más eran a los soldados, también a los pinches barcos, para que no se llevaran a nadie. Ajá, claro. Sin importar esto, los soldados continuaron embarcándose sin hacer caso de las bombas. Mientras tanto, en la escollera las cosas no eran muy diferentes. En la playa las bombas que caían estallaban formando géiseres de arena de hasta 30 metros, cabrón. Seguidos por la lluvia de metralla zumbadora de los Stukas, güey. Los muelles ya no existían, estaban reducidos a brasas y vigas humeantes. Parecía el fin, hasta que el teniente Davis, al mando del viejo vapor Oriol, tomó una rápida decisión para lograr salvar a más soldados. Decidió encallar su barco durante la marea baja, convirtiéndolo en un muelle improvisado para que los demás navíos pudieran usarlo. 2.500 soldados lograron cruzarlo, gateando sobre su cubierta, bajo el fuego enemigo para abordar otros navíos, y milagrosamente ni una sola bomba tocó al Oriol. O sea, estuvo muy cabrón lo que hizo ese güey. Dijo, pues ni pedo, güey. A ver qué pasa. Úsenme. Dios proveerá. Y lo más raro fue, bueno, no más raro, lo mejor fue que no le cayó ni una pinche bomba. Ajá, dijo, pues ni pedo. O sea, ayudó a que 2.500 soldados se salvaran ese día, ese cabrón. Ajá. Cuando la marea subió, el barco flotó de nuevo y zarpó hacia Inglaterra con 600 hombres a bordo. O sea, todavía salvó a 600 cabrones. No mames. Gracias a este acto de ingenio y terquedad, este miércoles 27 de mayo, 47.310 soldados pisaron suelo británico. Una cifra mayor de la que la armada esperaba rescatar en conjunto. Sí, ellos al final de cuentas consideraban que 30.000, ¿no? 30.000 eran los que igual y podían salvar. Ajá. Ya estaban 10.000 arriba. Para este momento el total ya ascendía a 72.783 soldados, porque ya habían rescatado el lunes, el martes y esto fue el miércoles. Entonces ya tenían 72.000 por lo menos rescatados. ¿El doble de lo que esperaban? Sí, el doble. Ya estaba el doble, güey. Para el 28 de mayo el futuro de las tropas aliadas que estaban atrapadas en la playa se veía todavía más oscuro, güey, debido a que llegó la noticia de que Bélgica se había rendido. O sea, no nada más era lo que estaban sufriendo en la playa, sino tus aliados, tus compañeros se están rindiendo en otras partes. Sí. Después de 2 días del comienzo de la Operación Dínamo, los mandos británicos se dieron cuenta de que incluso con todos sus destructores y buques no les daría tiempo de rescatar a todos los soldados que esperaban en la playa. Por lo que tuvieron que empezar a improvisar, cabrón. Y yo sé que sabes lo que viene a continuación. ¿Tienes un bote, carnal? Comenzaron a requisar y en otras versiones, güey, hicieron un llamado nacional a todos los barcos civiles que tuvieran disponibles en la costa inglesa. Y obviamente esos barcos no tienen tantos pedos con una playa con la marea tan... Exacto, porque eran barquitos pequeños. Ajá, exacto, eran de pesca. No sé, no encallan. Y si llegan a encallar lo empujas y sale. Sí, exacto, eran pesqueros, canoas a motor, yates, chalanas, que me imagino que deben ser más pequeñas, ferries, remolcadores, lanchas de salvamento. Si flotaba, cabrón, servía, güey. Al final los ingleses decían, güey, mientras ella te va saliendo, ya te va entrando. Póngalo aquí hay que ponerlo así como 2027, tatalaca. Lo peor es que tú me estás... Sí, dale. Si flotaba, servía, ¿no? La respuesta fue tan masiva, cabrón, que se armó una flota de casi 1,000 embarcaciones.
Años después serían recordados como los pequeños barcos de Dunkerque. Yo quiero pensar que esta escena se vio así como salida de una película, güey. Grandes destructores británicos, güey, escoltados por una caravana de barquitos civiles cruzando el Canal de la Mancha. Y aunque la mayoría fueron tripulados por marinos de la Royal Navy... Es lo que te iba a preguntar, si habían ido los dueños del barco o les habían dicho, oye, presta tu barco, y los marineros de la naval inglesa eran los que los tripulaban. Algunos y otros siguieron bajo el mando de civiles, güey. O sea, Bueno, jefe, pues mira, yo se lo presto, pero la neta tiene truco. Algunos dijeron no, que se negaron, o sea, no mames, no te voy a dar mi barco, yo lo manejo y yo los rescato, esos cabrones, güey. Sí, güey. Es que tiene truco, mira, si le das a la derecha, da a la izquierda y al revés. No, así me dijeron y ya no me lo regresaron la última papi, vez. Tú no le vas a saber, mira, tú no le tienes cariño. A la primera de cambio lo vas a dejar ahí varado. No. Aparte que muchos de los dueños de los barcos, güey, eran pescadores, comerciantes, algunos veteranos de guerra y algunos eran ya de edad avanzada, güey. Ruquillos. Sí, güey. Ruquillo-san. Ruquillo dono. El problema más grande de estas embarcaciones es que al ser de uso civil no estaban diseñadas para esta misión. Muchos o casi ninguno podía hacer viajes largos, no traían provisiones, no contaban con blindaje, güey, ni con protección contra minas y mucho menos armamento, que también no es como que si te da una mina no te desmadra el barco, ¿no? Ajá, aunque tengas un barco militar, o sea, por ¿no? mucha protección que tengas o mucho blindaje, güey, pues te va a dar un madrazo, güey. Ajá. Pero aún así decidieron lanzarse hacia una zona de guerra. Al entrar a Dunkerque se enfrentaron a un constante bombardeo, el cual en más de una ocasión hizo blanco y hundió varios de estos barcos, que eran casi 1000, güey. Acuérdate que eran casi 1000 barquitos de estos, cabrón. Ajá. Y en algunas versiones hasta torpedos les dispararon, güey. No hay verificación de que hubiera submarinos. No es verífico y verificable. Ajá, pero dicen que hubo torpedos. Algunas de los que dirigían los barquitos decían que hasta torpedos hubo, güey. No sé si fue para decir, pues, imagínate qué tan cabrón estuve, güey. Ah, sí, yo también lo haría. Güey, traía un pinche Godzilla y un gato Godzilla. No, estaba cabrón. Imagínate, entre tantos bombardeos, pinche rayo atómico azul. Bien chingón. Sí, güey, no, estuvo acá cabrón. Mientras más se acercaba esta improvisada flota a Dunkerque, más parecía que habían llegado al mismísimo infierno flotante, güey. En el mar ardían los 2 millones de metros cúbicos de gasolina que los alemanes habían hecho explotar de los depósitos del puerto, güey. Y no sé si les ha tocado ver. Yo cuando lo vi dije, ay, cabrón, ¿cómo se prende la gasolina en el mar? O sea, aunque es agua, no se apaga no se apaga el fuego, güey. Entonces imagínate ir navegando y el pinche fuego prendido a tu alrededor, güey. Pinches bombas cayendo y volando, haciendo geysers de agua. Sí. No, ha sido cabrón eso, güey. Los roquillos que iban en sus balsas dijeron, mames, el final boss. Ajá. Los pequeños barcos ya podían ver a los miles de soldados en la playa, formados en hileras interminables, muchos con el fusil sobre la cabeza, caminando por el agua, otros ya atrapados por las olas. Algunos relatos cuentan que desde el mar se podían escuchar los gritos de auxilio de los que aún estaban en tierra, güey. La desesperación de los soldados era tal que escarbaban en los cubos de basura buscando comida. No había forma de abastecerlos, no se trataba de resistir, se trataba de sacarlos o morir en el intento, güey. O sea, ya no había comida, no tenían nada, güey, y aparte tenían que esperar a ver si cabían en los barcos, güey, entonces estaba culero, güey, ya. Sí. Pinche desesperación. ¿Ah? Ese mismo día, jueves 30 de mayo, los altos mandos ordenaron destruir todo lo que no se pudiera evacuar. Camiones, motos, tanques, cualquier cosa que los alemanes pudieran usar después, se quemaba, güey. No se iba a poder llevar, lo quemas, papá. Ajá. Y el güey que traía su cañón en el tractor. Madre. Se lo llevó ahí atado al barco, güey, atrás. Yo me lo llevo, cabrón. Ya me vale madre. Y ahí veías a la mayoría de los hambrientos soldados con su martillo y soplete desmadrando todo lo que no se podía llevar, güey. O sea, aparte de que pues no comían y estaban todos asustados y con el miedo. No, ¿sabes qué? Desmádrame ese pinche tractor, cabrón. ¿Pero con qué? Búscate, papá, búscale. Los camiones eran llevados a zonas específicas para ser quemados, pero un general creía más en lo práctico que en lo burocrático. Preguntó, ¿quién fue el pendejo que dio la orden de prenderles fuego a los pinches camiones? Ya que él había tenido la idea de cómo aprovecharlos y al mismo tiempo destruirlos, güey.
Así que ordenó formarlos en fila y para meterlos hundirlos. al mar. Ajá. Y ya Vamos dentro... a improvisar un Exacto, muelle. güey. Y ya dentro un grupo de soldados amarraba tablones a los techos para crear una especie de muelle improvisado y gracias a esto muchos soldados pudieron abordar los pequeños barquitos, güey. En paralelo, pero más al sur, en Weiden, en Moures, el ejército francés abrió las esclusas de agua para provocar inundación de más de 25 kilómetros de tierras bajas, lo cual provocó bloqueos en las carreteras y por ende el retraso de las fuerzas alemanas. Fue una pequeña victoria y en esos días cada minuto ganado era esperanza, güey. O sea, con eso no alcanzó a llegar todo el ejército que estaba a punto de llegar hasta Dunkerque, güey. Gracias a que inundaron todos los terrenos. Ajá. Este jueves 30, a pesar de todo, se convirtió en el día menos peor para los aliados. Desde que comenzó la evacuación, cabrón. Se logró evacuar a 52.823 hombres. O sea, ya tenemos... 130,000. Ajá, sí. Un poquito más. Sí, un poquito más, pero pues ya. Salvaste más de los que tenías pensado salvar. Muchos más. Al día siguiente, viernes, para mala suerte de los aliados, el clima empeoró. El mar se agitó, el viento era brutal. De por sí acceder a Dunkerque era horrible. Con el mal clima se había vuelto una pesadilla, güey. Varias de las pequeñas embarcaciones habían naufragado, intentándolo sin siquiera haber alcanzado la costa. Los alemanes presionaron tanto que lograron cerrar el cerco y con esto sus baterías ya tenían línea de visión directa hacia el puerto y con ayuda de telemetros comenzaron un intenso bombardeo que logró hundir a las embarcaciones que habían sobrevivido a las intensas olas. O sea, no se metieron hacia la playa, pero se acercaron tanto que ya podían dispararle a las pinches embarcaciones, güey. Uh-huh. Sin esperar a que llegaran los pinches aviones, güey. Ajá. Porque pues, ya se le estaban yendo un chingo, güey. Sí. El puerto de Dover, mientras tanto, en Inglaterra, Ajá. mientras tanto se había transformado en un taller flotante. Carpinteros, mecánicos, marinos y voluntarios reparaban embarcaciones a marchas forzadas. El cansancio en la tripulación era evidente, incluso cuando cada día llegaban nuevas embarcaciones para unirse al rescate. Incluso la RAF mandó un aprovisionador de hidroaviones, que es como esos barquitos chiquitos, que le echan gasolina a los hidroaviones, a los que también ya. Son chiquititas también. Sí, sí. El Minotaur, tripulado por quien crees, cabrón. ¿Quién? Y aquí a Dani le va a dar mucho gusto que nos esté escuchando. Tripulado por Boy Scouts marinos. Mandaron a Boy Scouts a la guerra, güey. No sé si sea lo mismo un Boy Scout marino que un Boy Scout normal. Es que los marinos, o sea, sí hacen como cosas marítimas. Ok. Pero también son Boy Scouts. Sí, es lo mismo, solo que por ejemplo en México, la gran mayoría, o sea, que podría hacerlo tal vez son los que están en las costas. Ah, ok. Pero son Boy Scouts al final del día. Ajá, creo que en Italia hay un... Ok, ¿Scouts marinos? qué loco. E incluso mandaron una balsa de bomberos de Londres. No mames. O sea, todo, güey, todo servía, cabrón. En las playas las cosas no habían cambiado mucho y la desesperación seguía escalando. Cada vez que los soldados veían un barco acercarse, seguían corriendo al agua, güey. Barco que veías, barco que te aventabas al agua. Chinga su madre. Sí, pues No igual te puedes ir, güey, y con sí, eso güey. es algo. Pero ahora ya se aventuraban a meterse más al mar, güey. Ya no se metían nada más con el pinche fusil arriba, sino que ahora, güey, utilizaban balsas hechas de baúles, de barricadas, de llantas. Y con lo único que remaban eran con el fusil, güey. Pues con lo único que tenían, o con las manos, güey, con lo que pudieras. Ajá. Pero a pesar de todo esto, el milagro de Dunkerque seguía en marcha, güey. Seguía vivo, güey. Y contra todo pronóstico, este viernes 31 de mayo se lograron evacuar a 68.104 soldados hasta Inglaterra, güey. Esto era la cifra más alta desde que comenzó la evacuación. O sea, cada vez como que iban subiendo la cifra, güey. Sí, pues aquí ya van casi 210. De los 330 ya tienes más del 50% por lo menos. El grueso del ejército británico ya estaba a salvo en la isla, junto con una gran parte del cuerpo de expedicionarios y miles de soldados franceses. Que aquí está culero, güey, porque los franceses fueron a los últimos que estaban rescatando, güey. No Primero man. rescataron a todos los ingleses, güey. Y después, ya que cuando cabían, pues órale, mete a 10 franceses, güey. Pero se llevaban a todos los ingleses primero, güey. Y eran aliados, güey. Chale, qué mal pido. Churchill, en un gesto diplomático o de humanidad, Ajá. pero pues no mames, son tus aliados, pendejo. ¿Cuál diplomacia? Pues si tienes una alianza, güey. Ajá. Tienes que tratarlos como si también fueran tus soldados, ¿no? Porque Claro. son tus aliados.
Había probado también la evacuación de los franceses, güey. Dijo, no, ¿cómo los vamos a dejar ahí? Tráete de 10 en 10. O sea, sí dale prioridad a los ingleses, pero mira, no podemos quedar mal. Con que te subas a 2, ya decimos Ya traemos algo. franceses. Pero tráete de los franceses de... Es que no saben veranos. nadar, güey. Mira, los ingleses sí saben, pues se suben al barco rápido. El francesito, como siempre es mugroso, pues le tiene miedo al agua, güey. Pues no se sube. Esos no es se mi meten al mar. No es mi culpa que les dé miedo el agua, güey. Parecen pinches perros rabiosos. Pues, Yo creo que iba más por ahí. Yo creo que Churchill lo vio más por ahí, güey. Y dijo, no. A ver, primero díganles. Respeto a los franceses. Que se metan al agua. Y ya sí los sacamos. Pero no podemos ir hasta la costa por ellos. Entonces, o sea, ya tenían a un chingo de británicos salvados y algunos franceses, algunos, pocos. Pero en Dunkerque aún quedaban más de 65,000 soldados británicos. O sea, ya habían sacado la mayoría, pero todavía quedaban 65,000, güey. No man. Entre ellos las unidades más aguerridas. Y unos 50,000 soldados franceses, güey. O sea, sí, pero eran menos soldados franceses. O sea, sí son menos los que quedan franceses, pero no porque ya se hubieran llevado un chingo, sino porque eran los menos. Sí, güey. La otra mitad del ejército francés estaba en Francia, güey, Ajá. defendiendo. Todos con temor, ya que sabían que los alemanes no iban a esperar para siempre. O sea, en cualquier momento sabían que podían entrar y tomar la playa con los tanques. Ajá. La Luftwaffe, bastante frustrada y desesperada por los errores de cálculo que habían tenido su líder, no se lo advirtieron a ese cabrón. Yo no escuché que nadie le hablara por teléfono para decirle, jefe. No Ya se nos están yendo ya. Ya se fueron más de la mitad. Pero pues bueno, este güey, su líder intentaba sacar la chamba como podía, güey. El sábado por la mañana, a eso de las 7:20, lanzó un ataque general que debía durar casi todo el día. Pero no contaba con la defensa antiaérea, que son los pinches cañonzotes, güey, que están en tierra, Ajá. que disparan a los aviones. Y tenían esos tanques en la playa, güey. No sé cómo los llevaron hasta ahí. Yo creo que era de los que fueron arrastrando. No estoy muy seguro, no encontré ese dato, güey. Pero tenían en la playa tenían de estos pinches Tanques. antitanques, antiaérea, perdón. Ajá. Y entonces estos güeyes fueron los que hicieron que resistiera la playa, güey. Ese día resistió porque pelearon arduamente y pusieron tanta resistencia que cada vez que los Stukas pasaban en vuelo rasante, o sea, abajo, los defensores los recibían con un fuego brutal, güey. Ajá. O sea, fue el día como que empezaron, dijeron, ya tenemos poquitos, empieza a soltarles todo lo que tenemos. Lo que decíamos, ¿no? Ya el último que queda, no se las vendas barata. Ajá, exacto. Todavía hay 110,000 en la playa, no los dejes morir, cabrón. Durante varias y largas horas, los Stukas atacaban en picada con ferocidad, pero gracias a la defensa las tropas lograron seguir embarcando, sabiendo que de no escapar morirían. Ese día se lograron evacuar otros 64,429 hombres, güey. Uh-huh. Pero no fue gratis. Para las 6 de la tarde, el general Tennant estaba convencido de que la evacuación diurna le estaba saliendo demasiado cara a la marina. Solo quedaban 9 torpederos operativos. La pérdida de barcos ya era desproporcionada para la cantidad de soldados que faltaban por rescatar. O sea, priorizaron las naves antes de... Las vidas. Las vidas, exacto. Tennant incluso pudo ver cómo 6 Stukas atacaron el viejo torpedero World Center, yendo y viniendo ametrallándolos. En el mar llegaban y le disparaban y regresaban. Iban y regresaban y lo hundieron, güey. Terminaron hundiendo el pinche barco. El mar, güey, porque pues, era de los que no se podía acercar a la costa. Ajá. El resultado fue brutal, güey. 350 muertos y 400 heridos. Después de eso se suspendieron las salidas por el resto de los que estaban en la playa. Ahí me esperan hasta que yo vuelva A intentarlo. a intentarlo. Pero cuando todo parecía irse a la mierda, el mismísimo Adolfo San dio la orden de que a partir del lunes cambiarían de objetivo. Ahora irían por los aeródromos franceses, lo que significaba que Dunkerque dejaba de ser prioridad para la Luftwaffe. Ajá. Para el domingo, en el puerto de Dover, se vivía una atmósfera de euforia, ya que la mayoría del ejército británico se había salvado. La gente salió a las calles como si fuera carnaval. A lo largo de los 65 kilómetros entre Dover y Londres, multitudes vitoreaban el paso de los trenes cargados de soldados, güey. O sea, esos güeyes estaban en plena fiesta, aunque todavía quedaban soldados en la playa, güey. Ah, no, qué horror para los que quedaban, güey. Sí, güey. El Daily Mirror resumió el sentimiento popular en sus titulares. Se ha conseguido un estupendo milagro, papá. Esa noche de domingo llegaron otros 26,256 soldados recibidos con el mismo júbilo, pero cerca de 68,000 soldados muertos o capturados durante la retirada jamás vieron ese festejo, güey. O sea, ya cayeron 68,000, cabrón.
Son un chingo, güey. Sí, Muchísimo. pero está como contraponiéndose, ¿no? Creo que los caídos no era ni el número de los que esperaban salvar. Ajá, exacto. Esperaban salvar 30. 30 30,000. y que murieran 330,000. Y murieron 60, 300, ¿no? ajá. Fue capturaron y murieron aproximadamente 60,000. 70,000. Sí, porque fueron 68. Es un chingo también. A partir de ese día, las evacuaciones se realizaron solo de noche hasta la mañana del martes 4 de junio. Durante estos últimos días, los alemanes tenían el puerto bajo fuego de sus cañones que disparaban cada 10 minutos. Sus granadas caían silbando sobre los buques abarrotados. Aún así, lograron rescatar a otros 59,921 soldados. En su mayoría, franceses, güey. O sea, ya Ok. ahorita los últimos franceses que quedan, cabrón. Oh, entonces al final sí se les murieron nada más como 20,000. ¿Mandé? O sea, al final sí no murieron tantos. 68,000 llevaban. Oficialmente la operación Dínamo terminó ese 4 de junio. Durante esos 10 días, que fue del 26 de mayo al 4 de junio, las tropas aliadas estuvieron completamente rodeadas y aún así lograron evacuar a casi 340,000 soldados. Güey. Churchill esperaba salvar, ¿cuántos? 30. 30,000. 198,000 eran británicos y 140,000 francos y belgas. Güey. Ah, pues al final sí logró como... Ya ven cómo sí me caen bien. Sí, quería salvar a todos. Pues es que para seguir la guerra necesitaba a los franceses y necesitaba Pero pues mira, es que a no los todo se belgas. puede, no todo se puede. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Ya me endeudé con todos los pinches pescadores de acá. Y luego todos van a querer estar en mi isla. Sí, no, aparte, pero van a quedar acá, güey. No, es que mira, le debo a los pescadores, estos güeyes se van a quedar Los a barquitos vivir. pusieron un chingo. Se van a quedar a vivir. No, está cabrón. Pero bueno, ya. Ahí te va el costo que dejó Dunkerque. Nada más para que veas en números qué fue lo que pasó en Dunkerque. Se perdieron miles de vidas y todo el equipo de 10 divisiones, güey, que son un potero, 10 divisiones. Güey. 2,472 cañones se perdieron. Güey. 65,000 vehículos. 20,000 motocicletas, güey. Virgas. 76,000 toneladas de municiones, güey. O sea, no usadas, no que se utilizaron. Ajá, Se sí. quedaron en la playa 76,000 toneladas o las quemaron, güey. Ajá. Cerca de 500,000 toneladas de suministros y litros de gasolina, güey. Es un potero, güey. Sí. 200 barcos y 177 aviones se perdieron, güey. Entre los cuales figuraban el 40% de sus bombarderos de primera línea, güey. De los franceses. De los ingleses. De los... Los ingleses no estaban mandando nada de aviones. Ellos estaban peleando. Acuérdate que mandaron a la Luftwaffe que pelearan en los aeródromos de los franceses. Entonces Ya. pues, los franceses estaban en otra guerra, güey. Ajá. Casi todo el equipo pesado del ejército británico, güey. La situación estuvo tan cabrona y fue confirmada por el mismísimo Churchill cuando reconoció que en toda Inglaterra solo quedaban 500 obuses, güey. Y cañones del 75, güey. Entre cañones del 75 y obuses quedaban nada más 500, güey. Y muchos de ellos procedían de los museos, güey. O sea, No ni siquiera mames. estaban activos, güey. Estaban Ajá. en los museos, güey. Para los alemanes, el final de Inglaterra era inminente y solo era cuestión de tiempo. Tan confiado estaba Hitler que le dijo al general von Kleist: no iremos a hablar ya mucho de los ingleses en esta guerra. Pues ya los tenían casi muertos, güey. Y por su parte, los británicos nadie pensaba en rendirse, ni siquiera se daban cuenta de la clase de paliza que les habían dado, cabrón. Churchill, fiel a su estilo dramático y desafiante, con más talento para el micrófono, porque eso sí, ese güey tenía un pinche talento para hablar, güey, el pinche Churchill. Tenía más talento para el micrófono que para la logística, güey. Ok. Se plantó ante el parlamento y dijo: no cederemos, no cejaremos, continuaremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y en los océanos, defenderemos nuestras islas, cueste lo que cueste. Nos batiremos en las playas, nos batiremos en los campos de aterrizaje, nos batiremos en el campo. Y te batiré esta. Espérate, porque todavía faltaba batirse en las colinas, güey. Y te batiré la colina. Y al final cerraba con un: jamás nos rendiremos, güey. Adolfo Sanz, báteme esta. La batidora, le decían al Churchill. Francia, en cambio, no tuvo tanta suerte, ya que el 22 de junio de 1940 se rindió oficialmente ante los nazis. Con esto, Gran Bretaña quedaba completamente sola frente a Hitler, ya que aún no entraba ni la URSS ni Estados Unidos a la guerra, güey. Ajá.
Todo esto indicaba que Alemania arrasaría la isla en cuestión de semanas. Pero pocas semanas después, entre julio y octubre, los mismos soldados rescatados en Dunkerque fueron los que defendieron con todo lo que tenían al Reino Unido durante la batalla de Inglaterra, una apuesta desesperada con la poco que tenían. Con esto, la guerra apenas comenzaba, güey. Y para terminar el episodio, güey, vamos a la gustada sección, a la que tanto pides, cabrón, a la que tanto te bates por ella, güey. Los datos curiosos, güey. Cuando Hitler dio la orden de detener los tanques durante 3 días, lo que le dio tiempo vital a los aliados, que era lo que decíamos, güey, que por qué se había detenido. Ajá. Algunos creen que fue por confiar en la Luftwaffe para terminar el trabajo, que si me lo preguntas, pésimo servicio de la Luftwaffe, güey. Ya que fallaron miserablemente, pero unos pocos creen que fue para ofrecer la paz a Inglaterra, güey. O sea que de esa manera, al no atacar al ejército inglés, le estaban diciendo, pues, te perdono tu ejército, pero pues vamos a firmar la paz, papito. Uh-huh. Bajo mis condiciones. Algunos creen que fue por esa razón, otros creen que fue porque que la Luftwaffe se luciera, güey. Ajá. Durante la evacuación de Dunkerque, uno de los elementos más simbólicos fueron los más de los 1000 barcos civiles que participaron, algunos conducidos por voluntarios, mientras que algunos hicieron 5 y hasta 6 viajes a Dunkerque. Otros fueron hundidos en el intento. Esta imagen se convirtió en parte del mito nacional británico. Gente común y corriente salvando al ejército. Con el tiempo a esta flota se le conoció como los Little Ships of Dunkirk. Ok. Porque cuando el ejército está atrapado, nada como un viejito en un velero de madera para rescatarte. ¿Recuerdan que hablamos del discurso que dio Churchill de la batida? Que sonaba bien épico, güey. ¿Qué dirían si les digo que este discurso fue planeado para convertir una derrota táctica en una victoria moral, cabrón? Ok. Pues habían perdido, güey. O sea, los habían humillado completamente en Dunkerque. Sí. Y este güey hizo ver, o sea, tan bueno era en el micrófono este cabrón, que una derrota la convirtió en victoria, güey. O sea, sí me rescató un viejito, pero lo hizo con la bandera inglesa en la mano. Ah, güey. O sea, de esa manera lo convirtió. Nada, le faltó un soldado en cada hijo te dio. Casi, papi. casi, güey, casi. Nada más le faltó. A ese güey le hubiera quedado bien el himno nacional. Y mexicano, como güey. dicen mis compas de allá de los Mexas, un soldado en cada hijo te dio, papi. Dunkerque fue una retirada, pero Churchill logró vender la paliza que les metieron como un milagro nacional, güey. O sea, no fue una paliza, fue un milagro, güey, lo que sucedió. Y de hecho, ¿cómo conoces Dunkerque? Sí. Como el milagro de Dunkerque, no como la putiza en Dunkerque, güey. Ajá. ¿Qué necesitas para generar una historia de este tipo? Un micrófono y un buen orador, güey, como lo es este Sí. cabrón. ¿A qué nos referimos con que Inglaterra se quedó sola en la guerra? Ahí estaban los soviéticos, ¿no? Bueno, esto es uno de esos casos turbios y claves, que ya hablamos también de eso, güey. Como lo vimos en los Chasius, si bien la URSS tomó la otra mitad de Polonia para decir, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, Karen, yo tomo el otro lado de Polonia, tú quédate con uno, ¿no? Uh-huh. Y estaba en la guerra, no lo estaba directamente con Alemania. Podría decirse que eran aliados de facto, güey. Así como que pues a los dos nos conviene, no nos atacamos, no somos aliados como tal, pero al final del día el no atacarnos nos hace aliados, güey. Ajá. No sé si te acuerdas que habían firmado un pacto, güey, los alemanes y los soviéticos. El No. pacto Ribbentrop-Molotov. Ok, no, que era no, para güey. no atacarse entre ellos, aunque tomaran Polonia, no iba a haber conflicto ya. entre ellos, güey. Entonces, la URSS sí estaba en la guerra, pero no estaba directamente peleando contra Alemania, güey. Tampoco contra los ingleses, pero estaba como también esperando a ver hacia dónde se movían las cosas. Pero pues ahí ya sabemos que Adolfo San, ¿o cómo? Adolfo-san. Adolfo San le dijo, pues vamos a tratar de invadir Rusia a ver qué pasa, ¿no? Güey, me suena como como que me está sonando un poco atemporal esa cuestión de Rusia. Sí. No, nada. Nada más ponme un piecito de mi tierra y vemos cómo nos toca. Ajá, sí, exacto. Es más, imagínate, tan aliados eran de alguna manera
que la URSS incluso suministró petróleo, trigo y materiales a Alemania durante los primeros años de la guerra. Entonces, si la URSS estaba en la guerra, pero del otro lado, al menos hasta 1941, güey. Ajá. Durante 1939 y 1941, la URSS invadió Finlandia en la guerra del invierno del 39 al 40. Claro, ¿no has visto Sisu? Sí. Estonia, Letonia y Lituania, güey. Y tomó parte de Rumania, güey, también. Entonces sí estaba en la guerra, güey, pero pues no estaba en la guerra directamente contra Alemania. De hecho, estaba tomando su parte, digamos, la URSS. Sí. O sea, sí, la URSS terminó la guerra, pero al principio tampoco fue como que dijo, vamos a acabar con Alemania, ¿no? No, pues ya ves que se supone que en Sisu, el prota, se hace famoso porque los rusos matan a su familia y el güey mata a rusos. Ajá. Como loco histérico. Sí, y ya después cuando se ponen al pedo los alemanes, pues para ti también tengo, güey. Permíteme, le puedo mostrar, y ya el dios Eolo. Sí. Yo poleo. Que esa es la parte que platican, güey. Y si el yo poleo era acá un pariente del Sisu, güey, porque polea con gente mala, güey. No con la que es buena. Tú no eres bueno. Pero explícales qué y poleo. Ella, la niña. Un pinche borracho. Que lo entrevistaron en donde guardan a los borrachos que andan manejando autos. ¿En el Torito? Sí. Hay que explicar el Torito ahora. Ese es el Torito. Y ya lo empiezan a entrevistar y es un señor que dice que tiene poderes. ¿Sí? Tengo poderes. Lo puedo mostrar. Yo poleo. En vez de pelear, yo poleo con gente mala. No con gente buena. Todo oído el señor. Y Estados Unidos, pues obviamente entró hasta que los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Y voy a poner comillas porque ya hablamos que hay una teoría de conspiración, ¿no? Que algún día a lo mejor la tocamos de que tal vez Pearl Harbor fue estuvo planeado para justificar su entrada a la guerra. Ajá. Y pues Francia cayó en junio de 1940. Entonces Inglaterra, aunque tenía una parte del ejército francés en sus tierras, pues en realidad estaba sola peleando contra Alemania, güey. Y tanto así que pues vino la batalla de Inglaterra cuando empiezan los bombardeos a Inglaterra. A Londres. Y tiene que pelear sola contra Alemania, güey. Es que es lo de la línea marginal, pero pues creo que ya lo explicamos, ¿no? Ya. Entonces, nada más como para darte una rápida explicación, la frontera con Luxemburgo era muy débil, apenas había pequeñas fortificaciones. Esto debido a que se confiaba en que las Ardenas eran infranqueables para tanques, güey. Y en la frontera con Bélgica era inexistente la fortificación y la razón era porque no se construyó nada, porque Francia esperaba que Bélgica fuera aliada en caso de guerra, que era lo que te decía, aquí no voy a construir nada porque pues no se vaya a enojar este güey, ¿no? Y la frontera no quiere ser mi compita. Y la frontera con Suiza tampoco había construcción, ya que no se consideraba un peligro Suiza. O sea, nadie iba a entrar por las pinches montes suizos, güey. Claro. Ahí sí estaba muy cabrón, entonces por eso también por ahí no había una fortificación. Ajá. Dunkerque no fue un milagro y mucho menos una victoria. Fue una retirada desesperada tratando de rescatar el grueso del ejército atrapado gracias a una buena estrategia alemana. Se salvaron miles, pero llegaron a Inglaterra completamente desarmados, sin nada. Ya vimos que no hubo armas, que tuvieron que sacar de los museos los pinches obuses. Pero los británicos lo celebraron como si hubieran ganado la guerra, güey. Pese a que a la madriza que les pusieron, gracias a la prensa es que cambió la visión. Churchill no habló de rendición, habló de espíritu. No habló de soldados derrotados, habló de héroes rescatados. La prensa no mostró playas cubiertas de chatarra, mostró la imagen de un pueblo que se negó a rendirse, güey. Y así, lo que fue una retirada caótica se rebautizó como el milagro de Dunkerque, güey. Lo cierto es que Dunkerque nos mostró dos cosas. La maquinaria imparable que era Alemania, tanto así que pudo humillar a Francia y a Inglaterra en cuestión de semanas, y a Bélgica, ¿no? Ajá. Y a Países Bajos en cuestión de semanas. Y el recordatorio brutal de que la guerra no solo la gana quien dispara mejor, sino quien sabe contar mejor la historia. Porque huir bajo fuego enemigo en barcos pesqueros conducidos por jubilados no es precisamente la victoria que nos contaron, cabrón. Qué fuerte. Y en una historia en la que al final de cuentas Don Adolfo. Porque también supongo que sería muy diferente, ¿no? Si hubiera ganado el Bigotín, obviamente eso ya se hubiera contado de otra manera.
Exacto, sí. Y aparte, pues, tiene mucha razón lo que dicen, ¿no? O sea, este cabrón vendió una derrota como un milagro, güey. Claro, y al final de cuentas el que la guerra haya tomado el curso que tomó, también permitió que se hubiera consagrado y que se hubiera perpetuado esa visión de Dunkerque. Ah, exacto, sí. Y pues no sé, o sea, lo único que se puede decir aquí es que apenas con todo Dunkerque empezaba todo. Empezaba la guerra, güey. Sí. Y aparte de todo eso, o sea, hay como ciertas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que mandara la Luftwaffe, sí, hubieran sido los tanques y hubiera acabado con el ejército completo, güey? Sí. O sea, ¿qué hubiera pasado con la guerra? ¿Quién sabe? A lo mejor se hubiera intentado hacer lo mismo que hizo contra... O sea, no creo que hubiera ganado la guerra como tal, pero sí les hubiera costado más trabajo vencer a Alemania ya consolidado. Es que quién sabe, porque teniendo en cuenta eso y que de ahí se hubiera saltado de inmediato a rendir a Inglaterra, ya hubiera sido una bronca. Sí. Y después, a ver, no estoy muy seguro si ya había quedado Italia, pero si no, de no haber tenido que ir a pelear de ese lado, pues a lo mejor se hubiera ido con los rusos, y ahí es lo que hablamos. No hay quien le gane a los rusos en la nieve. No. Bueno, no hay quien le gane a Rusia en general. Pero no porque Rusia te vaya a ganar, sino porque el invierno te va a acabar, güey. Sí, no, es que esos güeyes simplemente es así de, ¿quieres invadirme? Pásale. Uh-huh. Ahí tenemos la 1812. Sí. Sí, pásale, no hay bronca. Mira, yo quemo Moscú, Tú pásale hasta el fondo a barrer. Cuando vayas de salida, te voy a tundir. Sí. Y fue lo que pasó en las dos ocasiones. Entonces, Dunkerque estaba muy prometido para contarlo. Y si pueden ver la película, la neta es que la platica chida la historia. Sí le mete mucha, ya sabes, mucha nostalgia, mucha parte de esta... patriótica, ¿no? Ajá, de que no lo venden como una derrota, sino como un milagro, güey. Que pues es esa parte de, pues sí, pero qué pinche victoria puede ser que un viejito en un barco pesquero esté yendo a rescatarte, cabrón. Ajá. Y lo venden como, no, es que ese viejito era bien pinche nacionalista, cabrón. Sí. Y decidió pelear por su patria. Esa es la manera en que se vende una historia. Y así como se vendió Dunkerque, hay un chingo de historias que se venden por una buena redacción, por un buen narrador, exacto, güey. Y pues nada más para terminar, siempre nos estamos quejando, güey, de que estamos diciendo, no, pues mándanos un correo, nosotros les contestamos, que la chingada. Pero a veces no es cuestión de nosotros, güey, sino de que el pinche correo no llega por culpa de... no sé de quién haya llegado. Pero nos escribió una pinche poesía, cabrón. La neta es que es una poesía lo que nos escribieron, güey. Fue un discurso de Churchill, güey. Sí. A mí me sacó lágrimas, güey, la neta. Eso bien fuerte. Sí, está muy bonito. Y la neta, o sea, lo que nos escribió Francisco García. Nos mandó un correo de Hotmail, güey. Dice, tengo 23 años y creo que no soy tan viejo y tengo Hotmail. Pero a sus papás, güey. Tiene 2 años y si le sacamos una cuenta de correo. Porque si no me salen las cuentas, güey. y nos decía que no estoy al día, ya voy al día. Y la neta es que hasta el día de hoy no he recibido mi saludo que pedí en mi correo. Tanto chingan de que les mande correo y no me leen. Pero pues no llegó. La neta es que no llegó, ¿no? Y de hecho también dice que nos arrobó en Instagram a una historia de que éramos uno de sus podcasts más vistos. Ajá. Y tampoco llegó. No sé qué pasó ahí, pero pues, o sea, no quedó en que nosotros no quisiéramos leerlo o algo así. Sí, no, porque en cuanto llegó el segundo correo, luego le escribiste de oye. Y busqué en spam y todo. Pásame el primero, ¿no, porfa? Porque no está. Y está muy cabrón por lo que nos escribe. Y o sea, lo quiero decir porque la neta vale la pena, porque se tomó el tiempo de escribir un chingo de párrafos para decirnos. Es que yo lo sentí como, y ahí vuelvo a denotar lo ruco, ¿no? Como si fuera una carta. Ojo, el que haya escrito un chingo de párrafos no quiere decir que sea aburrido, que esté mal. No, es que se sintió como cuando te escriben una postal, una carta. Sí, yo, por ejemplo, yo todavía tengo ese desmadre de enviar postales cuando viajo y es cagado porque hasta se quedan viendo ¿en serio mandas postales? Sí, güey. ¿Cuántos años tiene, señor? Y es muy bonito, o sea, ver la postal con el timbre y con el sello, está chido. Y pues la neta es que aparte de que lo haya escrito y se haya tomado todo ese tiempo, es todo lo que nos dijo, cabrón. Sí. En primero dice que nos escucha para cuando maneja, cuando va al doctor y cosas así, y que le gustaría que pusiéramos las pinches recomendaciones en un lugar donde las pueda copiar, porque dice que luego tiene que estar regresando los pinches capítulos porque no puede. Y está chida la idea, la neta es que sí está más fácil. Y dice que gracias a eso ha podido leer
como 20 libros y un chingo de cómics. Estaba esperando la última feria del libro. Para la sección de los cómics Mexicanos. autopublicados. Sí, ¿no? sí. Y Independientes. Y que ha leído varios por eso. Pero yo creo que lo que más vale la pena es decir que una de las razones por las que nos leían en el hospital es porque se enfrentó a una de las enfermedades así bien culeras. Y creo, por lo último que nos escribió y que nos dijo, fue que ya creía que ya la había vencido y que nada más le faltaban unos exámenes en Está en enero. seguimiento. Según Ajá, yo en está... enero era el último examen que le tenían que hacer para ver Es que ya esa madre sí hay que estar... No puedes bajar la guardia, pero bien o mal, para lo que nos cuenta, esperamos que ya estés como muy chido. en este punto ¿se de aceptó? nada estar esperando buenas noticias y ya mandar a chingar a su madre esto. Porque a veces tú sigues adelante, pero siempre quedas en incertidumbre de, por favor, ya díganme que esta pinche pelea ya se acabó. Ajá, y decía que pues, la neta, cuando nos escuchaba es cuando estaba en las quimios. Dice que antes de entrar les estuvo platicando a los doctores sobre la inundación. Con este nos conoció, con el de la inundación de... Sí. La inundación de la Ciudad de México, creo que Ajá. se llama el capítulo. Ajá. Es que según yo ese es el exorcismo, Ajá, ¿no? el exorcismo de la Ciudad de México y hablamos de la inundación, tiene razón. Ajá. Y que la neta hemos sido una liviane en las quimios, que nos escuche y todo eso. Pues la neta está bien chido que te digan eso. Sí, ¿no? güey, ahí es cuando dices, bueno. Ahí es cuando me quebré, cabrón. Sí, güey, bueno, y independientemente de que me desvele, de que no están en todos los capítulos, Ajá, funciona, sí. sirve para algo. Sí, entonces la neta yo espero que ya estés muy bien, que ya hayas logrado vencer a la enfermedad. Camarada Francisco García, camarada, que le esté yendo muy chido. Espero que nos puedas escribir y nos digas cómo vas. Que nos des buenas noticias, carnalito. Ajá, espero que sí. Y dice que tiene una de las mejores herramientas para hacer uno de los mejores cosplays en la siguiente, ¿cómo se llama? En la siguiente Halloween, en la siguiente En la siguiente oportunidad. Ajá, la siguiente oportunidad, porque dice que trae una pinche cicatriz en el pecho de Luffy, güey, entonces ya puede hacer su cosplay de Luffy. Güey. Eso no es cosa mía, o sea, él no lo dijo, güey, para que no vayan a decir que acá estamos tirando cosas, güey. No. Dice que ya tiene su propia cicatriz. Ya no güey. necesita maquillaje, viene Ah. a props. De hecho, me dijo, dile a Talaca que ya conseguí Lobos de Javier Sotelo, varios libros de Paco y Benito Taibó, bestiarios de series fantásticos mexicanos y varios libros que ha comprado. O sea, sí, la neta sí le creo que ya. Sí, güey, sí, son cosas que hemos recomendado. Aquí, por ejemplo, estaría chido, luego cuéntame, güey, porque al final de cuentas, cuando yo terminé de leer Lobos, dije, no mames, esta es una pinche película clase B mexicana. Pero está bien pinche jalado, pero al final dices, es que sí, güey, o sea, ¿por qué chingo nada más consumo las mamadas de los gringos, de clase B, Sí, no? güey. Pues acá está chido. Y obviamente, pues también el desmadre de el bestiario de Norma Muñoz. Ajá, sí. No, está bien pinche bonito. Y también está bien interesante porque como que son libros que como que no tienen tanta fama. Y dices, güey, ¿cómo creen? La pinche narrativa mexicana bien bonita de las leyendas y de los cuentos. Dice, gracias, ojalá el programa tenga mucho éxito y cuenten con mi apoyo. Gracias por todo, señor Gorrito de Aluminio y señor Tatalaca. Y dice que gracias por la manera en que narramos las historias y que espera que no dejemos de hacerlo porque dice que a él le ayuda un chingo esa parte. Oh. Y pues tu saludo ahí está. Cuando nos mandes el siguiente, te juro que también te lo vamos a mandar de nuevo. Y pues ahorita este tipo de cosas te hacen ver que a veces, aunque tú creas que estás haciendo las cosas, pues nada más por ti, ¿no? O sea, por no sé cómo decirlo. Sí, buscando espacios entre Ajá. todas tus responsabilidades. Bueno, güey, aunque sea nada más para la anécdota. Ajá. Y que alguien te diga que eso te está ayudando, que las quimios te ayudó, y dices, no mames. Sí, tal cual lo dije, chinga su madre. Estoy en ese momento haciendo mi corazón acá, ¿cómo se dice? No el core, el otro. El otro, el de Peña Nieto. Y pues ahorita te mandamos un saludote. Y un abrazo. Francisco, esperemos que ya todo esté bien. Y si no, pues vamos a seguirle echando ganas, cabrón. Y ya nos acaban de espantar. Sí, un gato. Entonces, pues no tengo nada más que decirle. Gracias por este poema, estos 2 poemas de mensajes que nos mandaste. Y pues te mandamos un saludote, un abrazo. Y pues, a todos los camaradas ya saben que pueden mandarnos mensajes, nos pueden etiquetarnos y siempre vamos a estar al pendiente. Siempre y cuando no lo mande la pinche aplicación. Siempre y cuando todo salga bien con las redes sociales y con los correos. Ajá, ya saben que pueden mandarnos mensaje o cualquier cosa en cualquier aplicación, en cualquier ¿cómo se llama? Plataforma. Estamos como el 10º informe. El correo, el 10º informe @gmail.com. Y pues creo que
Nos vamos con esta. Nos vamos muy contentos. Nos vamos muy contentos. Hacer fogata. ¿Qué? Hacer una fogata. Hacer una fogata. Y pues no me queda nada más que decirles, camaradas, que recuerden ser siempre el 10º informe. Y no somos los mejores, pero definitivamente podemos hacerlo mucho peor. ¿Ya no quieres decir nada? ¿Ya para que cerremos? No, ¿De esto es Dunkerque? ¿Tú, Dani, algo de los Boy Scouts? que son scouts. No son boy, güey, son scouts, son scouts. Perdón, es que aquí venían como Boy Scouts. Para esa época seguían siendo, ¿no?